Bien. Bueno, el tema de la lectura de literatura en la escuela es un tema que va reconociendo distintos momentos en los últimos años y por suerte, diría yo, tenemos que reconocer que en los últimos años, a partir de las políticas de Estado, a partir del trabajo de las editoriales, la literatura ha cobrado una fuerza nueva. Sí, que quizá en la década del 90 la había perdido y en este nuevo siglo la literatura se ha recolocado. Primero porque tenemos una producción de literatura infantil enorme, creciente en nuestros países, en español. También tenemos un circuito de traducciones muy importante, entonces leemos autores franceses, leemos autores alemanes, etcétera. Entonces hay una riqueza cultural que está en la puerta de la escuela y que la escuela de ningún modo puede desaprovechar, ¿sí? En este punto, a veces el maestro, sobre todo el maestro de primaria, que es el mayor consumidor de literatura infantil, se siente desbordado por una oferta que llega de muchos lados, de muchas propuestas editoriales, etcétera, y bueno, uno piensa que la tarea de formación y la tarea de acompañamiento del maestro tiene que ver con ayudarlo a encontrar criterios de selección, ¿no? Que sería como la pregunta central. Y uno pensaría que esos criterios de selección tienen que ser criterios de tipo literario, lo cual es algo a veces difícil de introducir o de pensar. Es decir, a veces se piensa la conexión de la literatura con otras disciplinas, ¿sí? Se piensa la relación de la literatura con la historia, con la ética, con los valores, distintas maneras en que se articula la literatura con otras cuestiones que nosotros llamaríamos extraliterarias. Y si bien esas cuestiones pueden ser interesantes, tienden puentes, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, se vincularon los textos literarios con la educación sexual integral, porque eran textos que permitían abrir determinados debates en torno al tema de la sexualidad, al género, etcétera. A la vez, no hay que perder en esta perspectiva lo que llamaríamos lecturas intrínsecamente literarias o específicamente literarias. Y cuando nosotros nos encontramos con la literatura infantil, nos encontramos con un objeto cultural y editorial complejo que reúne dos códigos, la escritura y la ilustración, ¿sí? Y en este punto, digo, hay un desafío que plantea la literatura, que es el de un nuevo modo de leer, porque tengo que leer haciendo relaciones de anclaje, y los libros cada vez nos plantean desafíos más interesantes para pensar esas relaciones de anclaje que ya no son de mera ilustración. No es que la ilustración entra para ilustrar algo que el discurso lingüístico ya dijo, sino que se intercala, digamos, y yo tengo que reconstruir la narración a partir de reponer información que viene de la imagen, ¿sí? Ese anclaje que se da en el libro álbum, que se da en otro tipo de libros, es un anclaje tremendamente desafiante que cruza lo audiovisual con lo lingüístico y que la escuela no está tan acostumbrada a eso. Entonces, bueno, ¿habrá alguna recomendación que dar? No, es la de confiar en que ahí hay un producto artístico en el libro infantil que lo que está haciendo es combinando lenguajes, y lo que está haciendo es invitarnos a una nueva manera de leer. Y ahí no hay recomendación posible más que poner a circular los libros y dejar que los chicos, en el acto de la felicidad borgiana, se encuentren con los libros y ellos mismos empiecen a contarnos a nosotros cómo es que están resolviendo el problema de la lectura en el anclaje de los dos lenguajes. Eso es un aspecto tremendamente interesante, y en muchas experiencias de lectura, de promoción de la lectura, se ve cómo los chicos, cuando toman el protagonismo
en el hecho de construirse como lectores, son capaces de hacer hipótesis muy interesantes, muy complejas, muy productivas, en búsqueda de la interpretación, en búsqueda del sentido, y ahí el docente acompaña y el docente también se deja sorprender.